Ha existido una experiencia, podríamos catalogarla como positiva después del huracán Mitch, que es la consolidación o la conformación de un grupo consultivo para la reconstrucción del país. Y esta experiencia es retomada, como he mencionado, después del huracán Mitch, que nacieron otras iniciativas, por ejemplo, el plan de la reconstrucción y transformación económica y social de Honduras. De ahí también nace la estrategia para la reducción de la pobreza y que dieron ciertos lineamientos. Por eso creemos que ya con estas experiencias pues es necesario retomarlas, porque el país necesita prácticamente no solo la reconstrucción o rehabilitación económica, sino prácticamente una transformación, aprovechando esta crisis para colocar de una vez por todas puntos de suma importancia para el desarrollo del país. Y este Consejo Consultivo también necesita un Consejo Consultivo Superior Regional, que de igual manera ya vuelvo a citar al Mitch que hubo y que el Banco Interamericano de Desarrollo lideró en su entonces para la reconstrucción centroamericana. ¿Quiénes deben formar este grupo consultivo? Bueno, aquí creemos nosotros que para democratizar el pensamiento, pero sobre todo ser una propuesta inclusiva, debe de existir, claro, el gobierno central, la cooperación internacional, pero sobre todo los diferentes sectores de la sociedad civil. Estamos hablando de la academia, de la empresa privada, de organizaciones de sociedad civil, de movimientos sociales, medios de comunicación. Creo que es aprovechar la oportunidad en estos momentos de convertir realmente un plan de reconstrucción de país de manera inclusiva, y que también exista, cuando hay una diversidad de organizaciones, de instancias, también se vela por la transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos. Ya con la experiencia retomada, sin duda va a partir en primer lugar de la evaluación de daños, es decir, necesitamos costear todo lo que ha destruido los dos huracanes, sobre todo también en materia de sanidad, salubridad, en el sector de salud pública con la pandemia, y que al momento de tener esta evaluación pues ya podemos, como decimos popularmente, tirar línea de lo que necesitamos. Claro, es evidente que necesitamos recursos, tanto de créditos como los recursos nacionales, para la reconstrucción de la infraestructura y sobre todo los sectores productivos como la agricultura, las agroexportadoras y la manufactura y los elementos de viabilidad. Bueno, sin duda en estos momentos creo que ya no trata de cuestiones de gobierno, sino de Estado, de la visión de país que deseamos, y no solo va a partir del mismo gobierno, de saber que no lo puede hacer solo, sino también desde las mismas organizaciones, partidos políticos de oposición, medios de comunicación, lo que tiene que ver con los movimientos sociales, movimientos ambientales, que esto prácticamente debe de ser en materia de todos y todas, no solo del gobierno, sino involucrarnos y despojarnos de ese egoísmo que casi siempre se observa de parte de algunas instancias. Bueno, el retraso y también el tiempo que puede tardar la recuperación del país solo va a depender de una sola cosa: de la capacidad de respuesta que tenga el gobierno en la construcción y diseño de políticas públicas. Es decir, así como nos podemos tardar 5 años, nos podemos tardar 10 años si se diseñan de mala manera los recursos, si sigue existiendo la misma corrupción, si se sigue sobrevalorando, por ejemplo, en este tema de infraestructura, las carreteras, los puentes, si se siguen drenando los recursos. Es entonces que aquí solo la respuesta va a partir de esa capacidad que tenga de gestionar los recursos el gobierno, pero con el involucramiento de todos. Bueno, aquí creo que este tema puede ser muy debatible, es decir, sin duda estamos sobrepasando los niveles de sostenibilidad, de tener niveles adecuados de endeudamiento. Hace mucho tiempo ya sobrepasamos esas cifras, y que esto pues
a medida va solicitando el gobierno recursos para los programas sociales, para la infraestructura, para la reingeniería que va a tener más adelante el Estado mismo, pues va a ser necesario el endeudamiento, y creo que aquí, independientemente los enfoques que se tengan de si la deuda es mala, es buena, el problema aquí es que si no lo invertimos eficientemente, pues vamos a llegar a los niveles más altos y que no vamos a ver los frutos de ese endeudamiento. En pocas palabras, la deuda debe de ser focalizada a los sectores productivos para que tengan un rendimiento. Si no, si es malversada, si es colocada para sueldos y salarios, pues ese endeudamiento no vamos a tener ninguna rentabilidad. Bueno, el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, es uno de los indicadores de suma importancia para revisar la producción o los montos de producción que se va haciendo en el país, y cuando se habla de que ha caído por encima del 9% negativo, son señales de que, en primer lugar, el cierre del año va a ser prácticamente estrepitoso, superando no solo las proyecciones que se tenían del 7% del Producto Interno Bruto, sino posiblemente llegue a más, y ahora sumado con 2 huracanes, porque eso hay que decirlo contundentemente, las cifras mencionadas hace poco por el Banco Central no son cifras actualizadas, tienen retrasos hasta de 40 días, y ahora que hay pues la devastación de 2 huracanes, prácticamente caeríamos en menos 10, posiblemente llegando como se tuvo en el primer semestre del año, con la pandemia fuertemente introducida al país, con menos 18 como lo vimos para julio de este año. Bueno, cuando se habla de interanual estamos hablando entonces con respecto al año anterior, es decir, los mismos meses evaluados del 2019 y respecto al 2020. Eso nos da entonces una claridad de que venimos en un franco deterioro del 2018-2019, y ahora con las complejidades del país, pues el 2020, y el gran problema aquí ya no será debatir el año 2020 porque hemos quedado totalmente destruidos, sino ahora la apuesta y la mirada tiene que ser el 2021. Cifras similares del 9%, ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo que han caído las exportaciones a nivel latinoamericano. ¿Qué podría ser la repercusión más impactante en la economía hondureña? Bueno, sabemos que las exportaciones son generadoras de divisas, de empleo, pues la producción nacional, sobre todo en el sector agrícola, del café, banano, camarón, verduras, todos estos elementos que he mencionado, debemos de verlo más minuciosamente, es decir, cuando se habla de una caída de las exportaciones, estamos hablando de esos sectores productivos que no han logrado colocar los bienes y servicios, sobre todo los bienes, en el mercado internacional, y que si esto no genera un ingreso, pues asumen los costos, los exportadores, se pierden empleos, se pierden ingresos de la familia. Por eso cuando se habla de estas cifras de exportaciones, creemos que se debe detallar entonces cuáles son los sectores que están realmente siendo perjudicados.